Así que hoy, en la predicación del principio de la iglesia como medio de gracia, hoy hablamos de la iglesia como instrumento espiritual. Y quiero compartir con ustedes la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, tenemos la palabra en el nombre de Jesús. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy amable. La iglesia como instrumento espiritual. La gente siempre nos asociará como seres humanos, mortales, y no está mal, pero la iglesia es un instrumento de Dios con el propósito de bendecir al ser humano en tres áreas importantes: en el área espiritual, en el área emocional y en el área física. O sea, la iglesia está en capacidad y fue llamada por Dios para trabajar tres áreas en los seres humanos. Y de esas tres áreas, dos son espirituales. Porque lo emocional no es físico, pertenece al cuerpo espiritual, igual que las necesidades espirituales, como su nombre lo dice, las emocionales y las necesidades físicas. Y nosotros somos un instrumento de bendición, pero la bendición no sale de nosotros, sino que Dios va a bendecir a la gente utilizando la iglesia como canal, medio para. Y de ahí el concepto de medio de gracia. Somos el medio por el cual el Señor establece su gracia en el mundo. Y la gracia se establece en la cruz. Ahí estableció Cristo su gracia, llevando nuestros pecados, recibiendo el favor de Dios como una manifestación del amor de Dios, y ya la gracia como dispensación se establece a partir de su resurrección. La iglesia fue pensada por el Padre Creador de la humanidad desde antes de que existiéramos. Y esa palabra es para la gente que conocen a Dios y comprenden lo que se conoce como la presciencia de Dios. Dios lo sabe todo antes que ocurra, y Él diseñó un plan antes que el hombre pecara. Así que antes de que nosotros existiéramos, ya Dios pensó en la iglesia. Trate de concentrarse en la palabra, en la revelación, y deje que el Espíritu de Dios imparta su espíritu en el día de hoy, para que usted pueda experimentar cosas extraordinarias en Dios y salga de lo vago y de los pensamientos abstractos y eso, y se adentre en Dios. Dios vio la iglesia antes
de crearnos. Así que nosotros hoy nos vemos como una congregación, pero dentro de la congregación existe la iglesia, que es el pueblo de Dios comprado a precio de sangre y que estuvimos en el corazón de Dios antes de que existiéramos. De manera que somos un instrumento espiritual y eso hay que tenerlo bien claro. El día que la iglesia se vuelve materialista, se vuelve humana, va abandonando principios. Si usted observa, seguimos siendo humanos y damos respuesta a necesidades humanas, porque damos respuesta a lo espiritual, a lo emocional y a lo físico. Pero no solo somos una congregación de un grupo de seres humanos que se junta para aplaudir, para decir amén y para cooperar económicamente. No somos eso. Absolutamente. Y usted tiene que cambiarse el chip. Usted es más que eso. Usted fue pensado por Dios para Él manifestar al mundo su gloria por medio de usted. Y fue pensado antes de que existiera la raza humana. Aleluya. Ahora, si podemos comprender, vivimos diferente. No somos lo que el mundo cree. No somos lo que la gente dice que somos. No somos como muchos líderes creen que somos. No, somos un instrumento de Dios para bendecir a la gente que está en necesidad. El propósito es revelar a su Hijo. Oiga, el propósito es revelar a su Hijo por medio de nosotros. Usted necesita como pensar en frío y considerarse a sí mismo como Dios lo considera. Deberíamos. Porque el propósito de nosotros es revelar al Hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Por qué andamos perdidos? Porque no sabemos quiénes somos. Y todo el que no sabe quién es, le da igual. Se mira en el espejo y se mira solo para saber que todavía está ahí, pero no sabe quién es. Y ese es el concepto de identidad. Entonces, para tener identidad hay que tener un referente, porque tengo que parecerme a quién. Y entonces nuestro referente es Cristo. Y nosotros estamos llamados a reflejarlo, a presentarlo. ¿Por qué la gente no cree en las congregaciones? Porque los congregados traicionan la congregación. Porque los hijos de Dios, aunque la Escritura establece que cometemos pecado, pero no vivimos en el pecado, sino permanecemos en la gracia. Aun cuando se nos queden uñas en las aceras y contenes, que tropezamos con piedra, y a veces con la misma, pero algún día aprenderemos. Pero el que es hijo de Dios, es hijo de Dios. Ahora, los congregados no representan dignamente a Cristo porque no lo conocen. Y entonces eso hace que se debilite la imagen de Cristo en nosotros. Ha de suponerse que la imagen de Cristo no debe estar opaca en la iglesia, sino que debemos proyectarla de manera apropiada. Como no conocemos a Cristo, no tenemos identidad, no tenemos referente, la imagen que proyectamos de Cristo es una imagen débil y opaca. Y entonces la gente a quien le estamos tratando de revelar a Cristo no lo entiende porque está opaco. Y nota, alguien dice que nunca la luz es tan opaca cuando coquetea con las tinieblas. ¿Se vuelve qué? Opaca. No es luz
ni es tiniebla, sino medio tiniebla, medio luz. Se vuelve opaca. De manera que el propósito de nosotros como iglesia es que revelemos al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y ahí viene la pregunta CP. ¿Estoy yo revelando a Cristo en mi lugar de trabajo? ¿En el lugar donde estudio? ¿En el lugar donde vivo? ¿Donde yo me desenvuelvo? ¿Estoy yo revelando a Cristo a la gente? Esa es una pregunta personal que debemos contestarnos para que en el día de mañana nosotros lo ejercitemos. Porque si no, venimos a la iglesia y todo sigue igual. Domingo tras domingo y todo. Tiene que haber un cambio. Tenemos que posicionarnos. Pero para eso usted tiene que saber quién usted es y cuál es su propósito. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Galacia en el capítulo 1, el versículo 13, él dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Gálatas, aquí trae una palabra que a cualquiera lo turba, porque él enreda, medio enreda. Él dice: yo perseguí la iglesia. Desde la religión yo perseguí la iglesia. Ojo con eso y subráyelo, porque mucha gente en la congregación persiguen a la iglesia y están congregados, pero él desde el judaísmo, por no haber entendido, y entonces él se mete y dice que desde que él estaba en el vientre el Señor ya lo había elegido. ¿Alguien está aquí hoy? Pero y no está diciendo que persiguió a la iglesia. Lo que pasa es que Pablo entendió que Dios tenía un propósito con él desde antes del nacer. Y que aun cuando él estaba desviado en la religión, el propósito de Dios seguía. Y que en un momento se manifestó la gracia de Dios en él, pero ya él había sido marcado por Dios. Y ese es como que Dios obra. Y ahora me doy cuenta que estamos desnudos delante de Dios. Y que ya en el vientre su proyecto está siendo manifestado, aun cuando todavía no hemos entendido algunas cosas. Solo quisiera que piense en ti. ¿Hasta cuándo tú retrasarás el propósito de Dios? ¿Hasta cuándo resistirá aquello que Dios ha determinado para ti? ¿Hasta cuándo te envolverás en tus asuntos personales y en el mundo si ya Dios ha determinado algo? Y hay una palabra que él ha dicho, y el apóstol Pablo habla de él, que fue del vientre de su madre. Y yo he creído eso, porque lo que he vivido y lo que he pasado y la manera que sobreviví en el vientre de mi madre para poder nacer, entonces yo digo, es verdad, Dios tenía propósito conmigo. Ahora, yo también sé que en su momento yo retrasé todo esto porque estaba distraído. Pero los que están escuchando la palabra y están involucrados en una congregación necesitan aterrizar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que aun cuando él perseguía a la iglesia, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
Y ese es el propósito de Dios. Que el Espíritu Santo revele a Cristo en nosotros. Y entonces ahí él entendió propósito. Y Pablo, diría usted, se congregaba Pablo, dice que aventajaba a lo de su nación, o sea, era una persona formada en la palabra con el conocimiento de Dios, pero tenía ceguera espiritual, hasta que la venda le fue quitada y él comenzó a entender el propósito. Y entonces él plantea que todavía no había sido revelado el Hijo de Dios en él, mientras él estaba en la religión, en el judaísmo. Punto importante, necesitamos que el Hijo de Dios sea revelado para que lo predicase entre los gentiles, y aquí él habla del llamado. Y él dice, cuando eso ocurrió, no consulté a ningún ser humano, o sea, había una orden para él hacer aquello que el Señor había determinado que él hiciese. Por eso es que él, y aquí de nuevo cito Efesios, que lo hemos citado en esta serie varias veces. Por eso es que él trae esa palabra. Bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, Dios tiene un diseño antes de crear al mundo para la iglesia, y es que nosotros fuésemos santos y sin manchas. Ahora, ¿cuándo será el día? Y esa es una apelación personal que deberíamos hacernos. ¿Cuándo será el día donde nos rendiremos totalmente a Dios para que el pecado sea ajeno en nosotros y estemos de acuerdo al diseño que Dios tiene para con nosotros? Porque el diseño es que seamos santos y sin mancha. Cuando nos miramos en el espejo, sabemos que todavía quedan algunas manchas. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo terminaremos con lo nuestro, con lo del mundo, con el pecado, y nuestros pensamientos sean rendidos totalmente al Señor? Nuestro lenguaje sea totalmente rendido y por ende nuestra conducta. Bendito es el nombre del Señor. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos antes de la creación del mundo, antes de que existiéramos. Dios había ya diseñado que exista la iglesia, que existan un pueblo comprado por precio de sangre y que recibiésemos la adopción de hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, según el diseño que Él tiene para con nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, todo ese plan que el Señor tiene con nosotros, muchas veces nosotros estamos retrasándolo. ¿Por qué? Porque nosotros nos resistimos al plan de Dios, nos resistimos a su propósito, nos resistimos a su diseño, y nosotros andamos haciendo nuestras propias cosas. La iglesia es un instrumento espiritual para manifestar su gracia y que pueda manifestar esa gracia al mundo que ha sido establecida en la cruz. Nosotros para eso somos, iglesia, instrumento espiritual. Usted sabe que usted es de carne y hueso y que usted siempre ha estado involucrado en las cosas terrenales, pero usted fue diseñado por Dios con un espacio que solamente Él puede habitar, que es su espíritu, y Él quiere desde ahí controlar todo su ser, desde su espíritu, y que su espíritu se conecte con el espíritu de Dios.
Eso quiere hacer Dios. Por eso es que la Escritura continuamente nos habla de la mente de Cristo. Justamente porque si usted está conectado, su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, usted debe responder a los intereses de Dios de manera natural, en la esfera espiritual. Ahora usted debe aprender a resistir todo aquello que es mundano y que no se corresponde con lo que Dios ha determinado. Sí. Me abro a Dios, pero también soy capaz de resistir todo aquello que yo sé que no viene de Dios. Bendito es el nombre del Señor. En Efesios 2, el versículo 1, el apóstol Pablo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, lo que debemos ver es qué espíritu operaba en nosotros que todavía opera en los hijos de desobediencia. Y la gente se pregunta, pero ¿cómo hijo de desobediencia? Sí, el concepto en la Escritura es que todas las personas son criaturas de Dios y que aquellos que han sido regenerados dejan de ser criatura para convertirse en hijos de Dios. Y que en las congregaciones hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios, porque la congregación es abierta. Por eso tenemos que entender el principio. Entonces, hijos de desobediencia, ¿por qué? Porque viven lejos de Dios, son enemigos de Dios y por ende están en desobediencia. Y entonces Jesús en el capítulo 8 de el Evangelio según San Juan recoge, el evangelista Juan recoge el mensaje de Cristo y ahí él explica el concepto de hijo de Dios e hijo del pecado, del mundo y de Satanás. O sea, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Y de ahí es que él desprende ese concepto famoso en nuestro país: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque esa palabra ha sido acuñada por los padres de la patria, de manera que este país conoce muy bien la expresión, pero viene de ahí, de esa explicación que hace en el capítulo 8. Entonces, son hijos de desobediencia porque no sirven a Dios. Y como no sirven a Dios, todo ser tiene un padre. Y entonces, espiritualmente puede ser Dios o puede ser Satanás. O sea, ¿quién es el padre? Y entonces aquí describe cuál es la condición en que nosotros vivíamos antes y que viven mucha gente. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Y aquí vuelve de nuevo con el concepto, hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero está hablando de lo que nosotros éramos antes. Lo que quiere decir es que estábamos bajo la ira de Dios. Y eso tenemos que entenderlo, porque si usted entiende que usted estaba bajo la ira de Dios y que ya usted aceptó la redención en Cristo y el Espíritu de Dios lo ha transformado y usted se ha convertido en un hijo de Dios, en una hija de Dios, usted debe saber que el que todavía no conoce a Dios, que se sienta con usted en la escuela al lado, que se siente en el metro, que se siente en el autobús, que se siente en el trabajo, en cualquier momento le dan una mala noticia a usted. Se murió fulano. ¿Cómo? O sea, y nosotros frío. Lo que pasa es que la iglesia está llamada para eso, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Entonces, si la gente que está alrededor de nosotros, usted entiende que está bajo la ira de Dios, que es prófugo de la justicia de Dios, entonces usted va a reaccionar diferente y usted va a ocupar su posición, que es lo que el apóstol Pablo está describiendo en la oración
que vimos y seguiremos viendo en la carta a la iglesia de Éfeso. Él está hablando acerca de qué debe saber acerca de Cristo, de conocer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces hay aquí un énfasis añadido y está entre paréntesis: por gracia sois salvos. Entonces le está diciendo que nosotros hemos sido alcanzados por el amor de Dios, que se manifiesta a través de la gracia, de la paciencia y de la misericordia. Nosotros hemos sido alcanzados por su amor en esta gracia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que la condición de desobediencia, de hijo de ira, porque son prófugos de la justicia de Dios, que ahora son hijos de desobediencia, que hay un espíritu del mal que opera en ellos, operaba en nosotros y estábamos en la misma condición. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros no somos más que ellos, sino que lo que ocurrió con nosotros fue que la misericordia nos visitó y Cristo ha sido revelado en nosotros, y nosotros entonces deberíamos accionar para que la gente que esté en la posición que nosotros estábamos antes, Cristo lo alumbre. Ahora, muchos de nosotros somos ajenos a ese compromiso y a esa vida. Por eso el apóstol Pablo, tratando de trabajar en los creyentes, y lo voy a repetir, Efesios 1:18, él revela puntos importantes en esta oración que hace en Efesios. En el 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, su plenitud, aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué manera de describir quiénes somos nosotros? Obsérvelo al final, obsérvelo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así se expresa Pablo acerca de la iglesia. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Y su oración para que lleguemos a ese conocimiento. O sea, el apóstol Pablo está orando para que nosotros nos convirtamos en seres espirituales, aún con una naturaleza carnal. Pero tiene que ser que nosotros entendamos eso. Y entonces va a cambiar nuestra cosmovisión. La manera de pensar de nosotros cambiará. Y cuando cambie, nuestra manera de actuar cambiará. Entonces hoy deberíamos entrar en un desafío para esta semana que está iniciando hoy. Y es que yo quiero o debo conocer a Dios, debo hacerlo y quiero hacerlo para poder comprender quién es Dios, cuál es mi posicionamiento como hijo de Dios y el diseño que Dios tiene para conmigo, para yo poder ejercer libremente aquello que Él ha depositado, porque algún depósito Dios puso en ti. Aleluya. Amén. Los pecadores del mundo necesitan al Salvador, y el Señor quiso que sea la iglesia que lo dé a conocer. Y de hecho, la misma Escritura dice que los ángeles anhelan esa tarea. Yo sé que mucha gente está diciendo, Dios es poderoso y Él no me necesita.
fue con el propósito de dar a conocer las virtudes de Él y lo que ha hecho con nosotros, que el texto bíblico está repartido en dos áreas: quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y que demos a conocer sus virtudes. Ahora, si yo no sé que hay una necesidad en el mundo y que yo soy el instrumento de Dios para suplir esa necesidad, ¿qué usted cree que va a pasar? Que el médico no sabe el antídoto que le va a dar a la gente cuando llega a la emergencia. ¿Y para qué se estudió la medicina? Y por si se le escapa, tiene el libro ahí para consultarlo. Y si se le va, tiene un supervisor que consulta. Ahora, nosotros debemos dar la medicina a la gente. Pero si ni siquiera sabemos, tenemos la medicina, pero no sabemos cómo aplicarla, o no tenemos el deseo, o nos da igual que la gente viva o muera. Debemos pensar, piénselo. Los pecadores del mundo necesitan al Salvador y la iglesia está llamada a presentar dignamente a su Señor y Salvador. La gente está en necesidad y nosotros tenemos lo que la gente necesita, y ese es el propósito de la iglesia. Lo que tú tienes es lo que la gente necesita para vivir mejor, para vivir diferente. Aleluya. La iglesia es portadora de luz. Necesita alumbrar a los perdidos. Y muchas veces no lo alumbramos porque nos portamos tal como ellos se portan, nos conducimos como ellos se conducen, y muchos de nosotros, dependiendo del ambiente, así somos. Y ese es el concepto del camaleón. Y creo que alguien escribió una canción acerca de eso. Que somos como el camaleón, que dependiendo del color de las hojas, así será el tono de su piel. Tiene esa capacidad para camuflajearse. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué hacen los demás para conseguir dinero? ¿Qué hacen los demás para vivir bien? ¿Qué hacen los demás para saciar necesidades? Y nosotros muchas veces, dependiendo del grupo donde estamos, así nos portamos. Aquí todos lo hacen. O sea, eso no es nada porque todos lo hacen. Pero ese todo significa el mundo. Tú eres diferente, debería ser diferente, porque la iglesia lo es. Entonces la iglesia está llamada a alumbrar al mundo. Y no se puede alumbrar un mundo que está en oscuridad si usted también está oscuro. ¿Qué le parece? Todo el mundo está en oscuridad y usted quiere alumbrar. ¿Con qué luz? Si la luz, nosotros somos reflectores, nosotros proyectamos la luz que ha sido impartida por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. No viene de nosotros, ni nace en nosotros. Aleluya. Debemos representar dignamente al Salvador y entregarlo a la gente de manera apropiada para que la gente pueda creer en Él. Ahora, no lo hacemos porque no sabemos quiénes somos. De ahí es que el apóstol Pablo ora con ese propósito. Porque lo principal de nosotros es llegar a conocer a Dios para que podamos responder a intereses espirituales. La iglesia es una portadora de luz. Tiene la luz que los perdidos necesitan para encontrar el único camino que lleva al Padre. Hay un único camino, pero la gente está en oscuridad y no lo encuentra. Por eso necesita que alguien lo alumbre. Y la iglesia tiene la investidura y tiene la cobertura del cielo para ejercer sus funciones libremente.
libremente podemos hacerlo, pero necesitamos entender lo que el apóstol Pablo plantea, que tomé hoy el 1:18. Nosotros primero necesitamos que se alumbren nuestros ojos. Pero Pablo habla del entendimiento, él habla. Y ese es el concepto en la Escritura de la liberación del intelecto para poder entender cosas espirituales. La gente tiene un comportamiento natural porque no ha logrado, no ha entendido la revelación de lo espiritual y necesita que el área que tiene que ver con el conocimiento que el enemigo ha tomado la suelte. Y cuando eso ocurra, entonces va a activarse. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra. Que la gente tenga contacto con la palabra, que escuche la palabra, va a producirse algo en ellos. La necesidad, la inquietud de conocer más. Y ahí viene, se rinde a Dios para que el Espíritu de Dios entonces pueda hacerlo. Por eso le dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Y ahí está nuestra deficiencia como seres humanos y como congregados, que no hemos podido entender cosas extraordinarias de Dios y relacionamos todas las cosas con lo natural. Yo eso lo resuelvo. Yo pienso así, yo lo determiné así. Ay, hombre, yo creo que debe ser de tal manera. O sea, no puede comprender lo que Dios está diciendo, lo que Él ha establecido, porque estamos en lo natural. Y tiene que producirse una transformación. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros? Lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo, ustedes no saben lo que tienen. El depósito que está en ustedes es tan extraordinario. Es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos que está operando en ustedes. Y estoy pidiéndole a Dios para que ustedes lleguen a entender eso. Aleluya. Dejaremos de torcer el brazo a la gente en la iglesia. Camine, que no me empuje. Para que la gente ceda a lo que Dios está diciendo de manera voluntaria, dispuestos a rendir nuestras voluntades y renunciar a la religión para abrir el corazón y que Cristo sea revelado en nosotros. Y entonces las cosas van a ser diferentes cuando eso pase. Pero muchos de nosotros preferimos entretenimiento. Los congregados les gusta el entretenimiento. No quieren mucha palabra, quieren que esto se termine rápido para irse. O para quedarse dando vuelta. Porque les gusta el entretenimiento, que lo entretengan, que lo mareen. Quieren comprar derechos. Así piensan los congregados. Entonces necesitamos conocer a Dios. Y ese es el desafío. Aleluya. Entonces hay un plan para bloquear el conocimiento de Dios, para que la iglesia sea liviana y no conozca su posición en Cristo. Al infierno le conviene una iglesia liviana, que se entretenga, que no sepa quién es, que sea sin compromiso. Y ya saben que no podemos presionar a la gente que se congrega, sino que libremente debe venir a escuchar la palabra y tiene derecho para eso y nadie tiene que forzarlo. Pero pase de ahí y conviértase en un hijo de Dios que responde a los intereses de Dios y que está dispuesto a rendir su voluntad para que Dios se perfeccione. Y que el plan y el proyecto suyo sea aprobado por Dios y que ya usted no haga planes y proyectos personales sin la aprobación de Dios.
sino que Él esté de acuerdo con eso. Por eso el enemigo está intentando bloquear el conocimiento. De ahí es que el apóstol Pablo quiere que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que nuestro intelecto sea libre, porque hay una intención marcada, que seamos livianos en el conocimiento, que no estemos entreteniéndonos y que bloqueemos todo aquello que nos lleva al conocimiento de la palabra y a Dios. Inclusive que bloqueemos la sapiencia para tener una familia y un matrimonio sano, porque la gente no quiere trabajar su tema, no quiere que lo ayuden, quiere vivir todo el tiempo en lo mismo. Los congregados, muchos congregados se rebelan al plan de Dios, al propósito, al diseño de Dios que viene a través de la palabra. Y bloquean todo aquello que le va a ayudar, porque saben que lo necesitan, pero tienen miedo a exponerse por aquello que dice la palabra, que el que está en una condición pecaminosa no viene a la luz porque se van a ver sus obras. Pero el que está bien no tiene temor porque sus obras serán expuestas en la luz. Entonces, no avanzamos por eso. Porque tenemos temores a exponernos, porque bloqueamos lo que Dios quiere hacer, bloqueamos su propósito y su diseño, hacemos racionalización, justificamos nuestras acciones y necesitamos despojarnos. Se genera en muchísimos creyentes el concepto del conformismo y la ley del mínimo esfuerzo. Y por eso mucha gente no puede avanzar. Son conformistas, son pesimistas inclusive. Sus pensamientos son contrarios a lo que Dios ha establecido y a la oración que se está haciendo para que la gente conozca a Dios. Lo bloquean, se conforman. Generan conformismo para que los congregados no puedan crecer en el conocimiento de lo espiritual y lo ministerial. Y entonces se pasan 100 años, ya van, ya vienen en las congregaciones y no avanzan. Pero no se le ve ningún deseo de querer avanzar. Entonces, para eso es que la palabra nos está confrontando, para que nosotros nos abramos y pueda pasar algo diferente el día que lo decidamos. Que su sueño sea ser iglesia, que su sueño sea ser instrumento de Dios, que su sueño sea dar ejemplo, ser luz al mundo. Por eso en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y es interesante porque ahora en la iglesia se está trabajando en la escuela bíblica la primera carta y luego siguen con la segunda carta a los Corintios. Y es muy importante porque las confrontaciones que Pablo hace a la iglesia de Corintios se siguen repitiendo hoy. La iglesia se revela a Dios y a la palabra de la misma manera que la iglesia de Corinto se reveló. Y es necesario que recordemos esa palabra para que entremos en el orden de Dios, porque justamente es el llamado que el apóstol Pablo hace en muchísimos casos en sus escritos a los corintios, capaz de decirle, hagan todo lo que quieran hacer, pero por favor, háganlo decentemente y sean ordenados. Es capaz de decirle eso. Muy interesante el mensaje a los corintios, y que estamos trabajando en la escuela bíblica. Espero que la congregación pueda como mirarse en el espejo de la Escritura y poder crecer en el conocimiento de Dios y ordenarse, porque lo mismo que llamó la atención el apóstol Pablo sigue repitiéndose hoy en las congregaciones. El apóstol Pablo aquí hace una apología de su ministerio, de su persona. Y es muy interesante, pero yo no voy a leer el texto en el contexto porque quiero utilizar un pretexto para lo que quiero decir. Dice, son hebreos, yo también.
son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más. Está haciendo una defensa de su persona y de su ministerio. En trabajos más abundantes. Y ahora le añade una serie de cosas que la gente ha negado en la iglesia, pero que son naturales en la iglesia. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco lo hablo. Yo más. En trabajos abundantes. Dice, en azote sin número. Le dice. En segunda carta a los Corintios 2:11 estoy. Dice. En trabajos abundantes, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1, que es lo que estaba establecido en Israel para los azotes, para no matarlo de una pela, aunque hay algunos padres que quieren acabar con los hijos y le dan hasta que ya ellos se cansan. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de lo de mi nación, eso es peligro de la religión, de los religiosos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Wow. Eso es lo que es el concepto. Yo lo mando como oveja, no sé si recuerdan esa partecita, que también lo hemos visto aquí. Lo mando como oveja en medio del lobo y le dice, pero sean mansos como paloma y sean astutos como serpiente. Ya eso lo vimos en una de las predicaciones de esta serie, o más bien en una entrega de esta predicación, porque la serie es Principio del Reino y la predicación es la iglesia como medio de gracia. Entonces, aquí él está narrando todo lo que vive. Entonces la iglesia no puede pensar que no va a pasar necesidades, que no va a estar en peligro y que no se va a exponer, porque la iglesia de Cristo está llamada a actuar en cualquier circunstancia. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención aquí? Que él cita a los religiosos cuando dice peligro de mi nación, que son los judíos. Él había estado en peligro y ya él describe ahí que lo habían azotado unas cuantas veces. Ahora él dice peligro entre los falsos hermanos. Y eso debería llamarnos la atención, pero eso es lo natural, que entre los congregados aparezca gente que son falsos, o sea, porque son congregados. Y entonces es un peligro exponerse a ellos, porque uno cree que son, pero no son, y uno corre riesgo entre ellos. Y el apóstol Pablo lo cita aquí como peligroso juntarse con falsos hermanos y no saber que son falsos. Y él describe que dentro de las situaciones que se vio, una de ellas fue esa. Esto es interesante porque de alguna manera nosotros llegamos a pensar, porque alguna gente nos ha predicado o porque alguien ha enseñado, que vamos a estar en bonanza todo el tiempo, que no vamos a tener necesidades, que no vamos a ser abusados, que no vamos a ser engañados, o que no se van a colar gente que quieren destruirnos. Eso es natural dentro de la iglesia. Y los sufrimientos son parte de una dinámica humana que nosotros tenemos que verlo desde el contexto espiritual. Así que no se vaya usted a asombrar si está pasando por algún proceso. Y ya creo que estamos bien avanzados en el tiempo, así que voy a querer ahora compartir con ustedes la expresión del principio de la segunda carta, el capítulo 4. Ahora vamos a adentrarnos en la predicación. A partir de ahora nos tomaremos nuestro tiempo. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia
que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Punto importante, ¿eh? Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y ese concepto, ustedes saben que tiene que ver con permanecer o perseverar en la fe y lo que tienen llamado, lo que tenemos llamado, permanecer en el ministerio, pase lo que pase. No ha sido tan fácil. Yo sé que alguna gente, algunos de los muchachos que me acompañaron cuando llegué aquí hace ya un par de años, y los que están aquí, que estaban cuando llegamos, nosotros hemos vivido experiencias extraordinarias, todas, las que se pueden vivir y que son permitidas. Sin embargo, el Señor ha estado con nosotros y no hemos desmayado. Cuando uno tiene llamado, uno tiene que atreverse. Hay cosas que ni siquiera las puedo decir aquí, porque son muy difíciles, pero aquí hay gente que sabe lo que vivimos. Y en su momento, recuerdo como ahora, que mi esposa se sienta conmigo y me dice, mi amor, nosotros no tenemos necesidad de estar en esa condición. Y yo, la respuesta mía, yo sé que el Señor me dio esa palabra. Yo le dije, mi amor, yo estoy de acuerdo contigo, pero deja que el Señor me diga para ver qué vamos a hacer. Y estamos aquí. Gloria a Dios. Deja que el Señor me diga a ver qué vamos a hacer. Entonces, tenemos que estar firmes en Dios y en aquello que Él nos ha puesto a hacer y no creer que las cosas van a caer del cielo como el maná que cae en el desierto. No siempre cae maná. Y como diría la gente en español y en término popular, dice maná. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Y ese punto es interesante porque alguno de nosotros se puede ver en algún momento en una condición pecaminosa que como que opaque aquello que Dios ha puesto. Usted tiene que renunciar a eso. La idea es que no permanezca, no viva para siempre en esa condición que usted sabe que no es lo suyo y que no es a lo que Dios lo ha llamado y que no tiene que ver con la investidura de hijo de Dios que usted tiene. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Renuncia a eso. Hoy es oportuno para que usted se proponga como ser humano, como hijo de Dios, hasta aquí. Te lo entrego, Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Que el Señor lo va a guiar para que vaya reduciendo hasta cero. Usted se lo entrega al Señor y entonces Él lo va a ir guiando y usted va bajando, bajando, bajando y va a llegar un momento que va a ser cero, porque debe disminuir hasta desaparecer. Pero entréguelo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Y eso es importante, que nosotros renunciemos a algún comportamiento pecaminoso que hemos tenido hasta ahora y que podamos agradar a Dios. Comportamiento pecaminoso, cual fuere, no en todos los casos es lo mismo, puede ser de pensamiento, puede ser de lenguaje, puede ser de la conducta, no tiene que ver con un solo modelo, sino que cada persona vive su experiencia. Y hay gente que solo cree en las cosas grandes y extraordinarias, pero Dios es delicado y está pendiente de cosas pequeñas. Renunciemos a eso, no andando con astucia. Ya no anden con esa astucia humana para conseguir lo que ustedes quieren, sino que sean astutos pero en Dios. Pero no esa astucia humana, carnal, natural, estrategias humanas para conseguir lo que queremos, porque muchas veces lo vamos a conseguir sin la aprobación de Dios. Y si Dios nos ha llamado, pues tratemos de que lo que hagamos sea conforme al diseño de Dios y no utilicemos estrategias humanas. Dice, ni adulterando la palabra de Dios. Dice, no acomoden la palabra para beneficios personales.
Por eso cuando escribe al pastor Timoteo, él le dice que traza bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. No acomoden la escritura, no la alteren para sacar beneficios personales. Ese es el concepto que nos da la escritura acerca de un hijo de Dios que está llamado a dar a conocer las virtudes del que nos llamó y a decirle a la gente cómo salir de la tiniebla de la manera que nosotros hemos salido para que entren a su luz admirable. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. No adulteren la palabra, no usen la palabra para beneficio personal ni la alteren. Digan lo que dice. Y si la gente quiere, quiere. No podemos tener a la gente sentado en las congregaciones a partir de caprichos personales, ni acomodándolo, ni haciéndole cuento para que se queden. Que el Señor siembra a la gente y el que el Señor sembró permanece. Y el que anda buscando a Dios y le dan la palabra, aunque la palabra sea dura, lo que tiene que hacer es arrepentirse, no atacar. Y si ataca, bueno, pues la iglesia es responsable de eso. Aleluya. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Se está diciendo que es por medio de la verdad. Y hace también el apóstol Pablo continuamente, cuando escribe a la iglesia de Corintios, tanto en su primera carta como en la segunda, él hace apología, hace una defensa de su persona, porque la congregación de los corintios aparecen comportamientos de rechazo continuamente hacia él, hacia su ministerio, y eran intolerantes muchas veces, y él entonces continuamente hace defensa de su ministerio, de su persona, y ustedes lo van a ver en la escuela bíblica los domingos a las 9. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si el evangelio no ha sido revelado, o si hay alguien que no ha recibido la revelación, es aquel que está perdido, que está en su condición pecaminosa, está en la condición que nosotros estábamos antes. Por eso el evangelio no ha sido revelado, pero dentro de lo congregado hay gente que no han recibido la luz del evangelio. Todavía se gobiernan a sí mismos, hacen lo que quieren, pueden participar en las cosas sagradas de manera ligera, no tienen ningún remordimiento de conciencia y son capaces de trepar si es necesario. Son trepadores. Bendito es el nombre del Señor. Y el evangelio está encubierto entre los que se pierden, lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y vuelve de nuevo con la expresión, el Dios de este siglo, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de maldad, Satanás, el infierno, los demonios. Habla de ese engranaje y vuelve de nuevo a referirse al entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Lo tiene atrapado para que no se desarrollen, para que no se santifiquen, para que no se arrepientan, para que no conozcan a Dios. Y entonces el evangelio está encubierto para ellos porque han sido tomados por el enemigo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y creo que el apóstol Pablo se está poniendo como ejemplo de una cosa que pasa todavía hoy, porque mucha gente se están predicando a ellos mismos y se están vendiendo a ellos mismos y están guiando a la gente hacia ellos. Y el apóstol Pablo está diciendo lo que él ha hecho, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces está planteando que la iglesia, los líderes de las congregaciones, somos siervos del pueblo, somos servidores del pueblo, servidores de Dios y de los hijos de Dios. Y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él nos ha iluminado
y nos ha hecho portadores de su gracia para que nosotros podamos alumbrar, iluminar a aquellos que están perdidos y que viven sin esperanza. Permítame dejar la otra parte para la conclusión de la predicación, que es el próximo domingo, y así tengo una razón para volverme a encontrar con ustedes, y cierro hoy la predicación. Y el domingo trato los aspectos que están aquí, que se me quedaron, y los que estaban para el domingo. La gracia se ha manifestado a los hijos de Dios para que sean portadores de esa gracia. Nosotros hemos sido alcanzados por la gracia y el Señor quiere que la iglesia sea portadora de esa gracia para que pueda darla a aquellos que están en tinieblas. Esa gracia que nos ha transformado y que mucha gente no le entiende. Hay muchos congregados que no entienden la gracia de Dios. Por eso cuando ellos hablan tienen un lenguaje diferente. Ellos dicen que pagaron un precio. Ellos dicen que son dignos. Ahora, la Escritura habla de que lo que tenemos es por gracia. Y lo que hemos recibido, lo recibimos por gracia. Y lo que somos es por gracia. Y lo que seremos es por gracia. Y somos portadores de esa gracia para que bendigamos a la gente también por gracia. Cuando usted bendice a alguien por gracia, usted no anda buscando cosa a cambio. La iglesia verdadera no anda buscando cosa a cambio de la gente. Le damos la palabra y que ellos nos den cosa. No, es por gracia. No tenemos que exigirle a la gente nada, porque es por gracia. Y si usted la recibió por gracia, debe darla por gracia. Y la gente que la recibe por gracia va a ser salvo por gracia. Y va a entender el verdadero evangelio. Si usted está predicando la palabra a cambio de, entonces ya usted tiene otra mentalidad. Si usted cree que usted tiene que pagar un precio para usted poder obtener algo o servir en alguna posición, está perdido. Y cuídese, porque estás a tiempo todavía, debes reflexionar. Esto es por gracia. Somos portadores de la gracia y hemos sido alcanzados por la manifestación de la gracia. Y como la palabra lo establece, es una manifestación del amor de Dios. Cuando usted recibe algo que usted no merece, si usted pagó el precio o si usted lo quiere pagar, entonces usted se va a hacer merecedor. Y ahí va a haber problema. El mundo espera por la iglesia. Todavía el mundo está esperando por usted. Está así como está esperando. Y alguna gente van a decir, no, que yo he hecho mucho. Todavía te están esperando. Están esperando la manifestación del amor de Dios. La palabra oportuna, el testimonio oportuno, como que somos hijos de Dios. Y el Señor está esperando por ti que le entregue tu voluntad y tus pensamientos. La gente está en necesidad y tú tienes aquello que la gente está esperando. Tú lo tienes, está contigo, Dios te lo ha dado. Tú eres iglesia, somos iglesia de Cristo. Tanto los congregados como los de afuera están esperando para que tú le des eso que Dios te ha entregado. La gente está en necesidad. Eres instrumento de Dios para un propósito espiritual. Y grábate eso ahí, en la cabeza, aquí. Mándalo al cerebro. Fíjalo. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento de Dios con propósitos espirituales. Tú no eres solo un ser físico que tiene emociones, sino que también eres espíritu, porque el Señor te creó a su imagen y su semejanza, y Él ha restaurado por medio de Cristo su imagen en ti, y quiere proyectarse a través de ti. Tú eres un instrumento de Dios con propósitos espirituales. Eso es la iglesia. Ahí nos vemos cuando nos volvamos a encontrar. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia a favor de esta casa. Danos la oportunidad de conocerte en esta casa, de responder a tus intereses, de vivir para ti, Señor.
de abrazar la fe con limpia conciencia, de ser la iglesia que tú tienes en el corazón y que todos los congregados lleguen a conocerte y sean salvos. Tú eres poderoso para hacerlo. Transforma, alíñanos, revoluciónanos, establece tu orden, Señor. Queremos responder a tus intereses. A tu nombre, gloria, Señor. Muchas gracias en el día de hoy. Gracias, Señor. Gloria a Dios.